Quiero que abran sus Biblias en el libro según Mateo, el Evangelio según Mateo, el capítulo 16, versículo 17. Vamos a leer allí la palabra del Señor. Aleluya. Vamos a analizar algo allí muy importante que debemos tener en cuenta todos nosotros. Referencia a esta escritura de la que habla acá la palabra del Señor. Dice en el nombre de Jesús, Evangelio según Mateo capítulo 16, verso 17. Entonces se le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Verso 18 dice: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Verso 19 dice: y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Qué hermosa palabra. Hermosa palabra. Y algo que dice que las puertas del infierno prevalecerán contra esta iglesia. Aleluya. Porque es que no hay nada más poderoso que el dueño de esta iglesia. Amén. No existe nada por encima del dueño de esta iglesia. Aleluya. Aquel que la compró a precio de sangre, que no tiene ningún precio calculable. Aquella iglesia que Dios compró con su propia sangre para redimirnos de los pecados. Entonces la palabra del Señor, quiero en esta noche hacer énfasis acerca de las llaves del reino. Amén. Porque aquí hace mención de las llaves del reino. Y es lo que en unos minutos vamos, con la ayuda de Dios, a hacerlo lo más comprensible y explicarlo de lo mejor que podamos entender. Porque, Pastor William, no todos van al reino de los cielos. No todos van a entrar al reino de Dios. Y es algo que debemos tener presente. Amén. Y no dejarnos engañar. Es algo donde debemos estar aterrizados y conscientes, anclados, conscientes acerca de cuáles son las llaves del reino de los cielos, y las que me van a garantizar a mí y a todo aquel que las tome. Las llaves del reino de los cielos. Ahora vemos acá, y bueno, el pastor allí, vamos aquí a Pastor William. Podemos, claro que sí, podemos hablar acerca de este tema porque es muy importante eso. También me gustaría su intervención, si es posible. Creo que lo más importante de esto, de conocer las llaves como tal, es la prioridad para entrar a una casa, para entrar a cualquier lugar, a un apartamento, a un edificio. Y cuando la Biblia habla de las llaves del reino, es para entrar, Sí, asegurarnos. No hay otra manera. Y eso es lo que tenemos que entender, hermano Luis. Amén. Sí, Señor. Muy bien esa comparación. Es decir, que si no tengo las llaves, no puedo entrar. Entonces, muy importante, y aquí el Señor nos habla de las llaves del reino, y Pastor William, muchas preguntas, pero ¿cuáles son las llaves del reino? Porque le fueron entregadas a ese discípulo llamado Pedro. Pedro, el Señor le dijo: bienaventurado eres tú, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ni sangre ni carne. Esto haciendo mención cuando Jesús preguntaba que quién decían los hombres quién era él. Otros decían que era Elías, otros algún profeta, pero Pedro sabía quién
es Jesús. Tú eres el Cristo. Y no se lo reveló ni carne ni sangre, sino dice la palabra del Señor, mi Padre que está en los cielos. Y le dio el privilegio, y tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y algo que dice el verso 19, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Y ya vamos a ir allá, al libro de los Hechos, porque bueno, pudiéramos entrar en un análisis profundo, pero vamos a tratar de que usted se vaya comprendiendo que necesita esta misma noche, si no tiene las llaves del reino de Dios, hacer de ellas, porque Jesucristo está a las puertas. Gloria a Dios. Amén, amén. El mensaje del siglo XXI debe ser de las llaves del reino de Dios. Amén. El mensaje de hoy debe ser ese, porque Jesucristo vino a darle entrada al hombre al reino de los cielos, pero no una entrada así que va a entrar todo aquel que, porque así, por entrar por así. No, Señor, debemos tener algo en nuestras vidas, y que son las llaves del reino. ¿Y qué tal si nos vamos allá, Pastor William, al capítulo 2 del libro de los Hechos? Allí hay unas, yo no sé si se les pueda llamar así, pero allí hay una serie de requisitos. Son las estrías de la llave. Sí, Señor, estrías de la llave. Allá en Hechos capítulo 2, el verso 38. Muchos de nuestros hermanos que nos están escuchando, eso. Desde el 37. Sí, vamos a leer acá Hechos capítulo 2, vamos a leer desde el verso 37 para que, ok, acá lo tenemos. Y dice la palabra, al oír esto, haciendo referencia a los judíos a los cuales Pedro les hablaba acerca de Jesucristo, dice, al oír esto, se compungieron de corazón. O sea, se redarguyeron, se entristecieron de corazón. Y estos señores dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Dinos por favor, Pedro, ¿qué tenemos que hacer para ser salvos? ¿Qué tenemos que hacer para ser perdonados? Para ser aceptados por aquel a quien un día crucificamos. Y bien lo dice, ahí está la respuesta, verso 38. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Aleluya. Amén, gloria a Dios. Esto es tremendo, esto es poderoso. Aleluya. Dice que, bueno, por eso es que dice la palabra que esto es una espada de doble filo que penetra hasta partir el alma, los tuétanos y las coyunturas, y discierne las intenciones del Espíritu, y no hay cosa creada que no haya de ser manifestada. Bautizado en el nombre del Señor Jesucristo. Pastor Willy, yo no sé en esta noche por qué Dios permite este mensaje, pero yo sé que hay alguien escuchando. Y alguien diría de pronto, bueno, ¿y qué pasó con lo que dice San Mateo 28, 19? Pero es que ahí está claro, el Señor les dijo, id y haced discípulos. Amén. Bautizándolos en el nombre, no los nombres, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pedro, que era el encargado de anunciar el reino de Dios, el Evangelio, porque el primer hombre sobre este planeta Tierra después de Cristo, quien predica el Evangelio y manda a bautizar en el nombre de Jesús, es el apóstol Pedro, porque Jesucristo mismo es el que lo encarga. Amén. Y por eso les dice Pedro, dice que había que bautizarlos en el nombre del Padre. San Juan 10:30, Jesús hablando, diciendo de él,
Dice, yo y el Padre uno somos. Amén, amén. Ese Padre que no se sabía el nombre, ahora tiene un nombre, que es lo que dice Hechos 4:12, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Amén. Por eso el apóstol Pedro manda bautizar a los hombres y a las mujeres en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, porque de otra manera el hombre no tiene perdón de pecados. Amén. De otra manera el hombre no tiene derecho a entrar al reino de los cielos. Amén. Es lo que dice la Biblia. Eso es lo que dice la palabra. Eso es lo que dice la Biblia. Y aquí no estamos cambiando absolutamente nada. La Biblia dice que debemos ser bautizados en el nombre del Señor Jesucristo. Yo creo que alguien en esta noche debe preparar ese llavero para tomar estas llaves. Amén. Si nos queremos ir o entrar a ese reino celestial, a ese reino que ojo no vio ni oído escuchó, a ese reino donde hay cosas que son indescriptibles, a ese reino celestial donde el hombre, el ser humano quiere entrar, aquí están las llaves del reino de Dios en esta noche. Alguien tiene que reconocer que necesita arrepentirse. Alguien en esta noche necesita reconocer si no ha sido bautizado todavía o ha sido bautizado pero equivocadamente. Necesita hoy entender que debe ser bautizado en el único nombre que hay en esta tierra para ser salvo, como ya lo mencionó la cita bíblica del pastor, Hechos 4:12, porque en ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo. O sea que si hay otro planeta, igualito está bajo el cielo. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y ese nombre es Jesucristo. El nombre todopoderoso, el nombre que es sobre todo nombre. En ese nombre, cuando somos bautizados, dice la Biblia que nuestros pecados son perdonados. Y el don del Espíritu Santo vendrá sobre nuestras vidas. Cuando alguien crea esta palabra y dice, yo me bautizo en ese nombre porque he creído en ese nombre, porque no hay otro, está aceptando que necesita esas llaves para entrar en el reino de los cielos. Acepto que necesito esas llaves. Yo no sé si en esta noche hay alguien escuchándonos que Pastor William ha sido bautizado de manera equivocada. Y por eso Dios ha permitido este mensaje. Hermano Luis, aquí hay otro texto que me parece muy factible. Pero sí hay que ser bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si el apóstol Pedro, hay algunos que son tan atrevidos y dicen, fue que Pedro se equivocó. Pero mire lo que dice la palabra de Dios en el libro de Hechos, el capítulo 10, el verso 44, dice, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre los que oían el discurso, los que oían la predicación del apóstol Pedro. Quiere decir que esa predicación estaba respaldada por el poder del Espíritu Santo. Y los fieles de la circuncisión, o sea los judíos que habían venido con Pedro, se quedaron atónitos o asustados de que también sobre los gentiles, o sea personas que no eran judíos, también se derramase el don del Espíritu Santo, porque les oían hablar en lenguas y glorificaban a Dios. Entonces respondió Pedro, ¿acaso alguno, le pregunta a los judíos, puede impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? O sea que cuando le creyeron a Jesucristo, a esta persona, abrieron el corazón, le creyeron a Jesucristo, y el Señor es tan bueno que antes de ser bautizados, el Señor los llenó con el poder del Espíritu Santo. Y mire lo que dice el verso 48, y mandó a bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Amén. O sea que Pedro lo tenía bien claro, sí, Señor. porque a Pedro fue el que le entregó las llaves. Esa responsabilidad. Usted mire, le entrego estas llaves para que la siga, para que las entregue a todo aquel que quiere ser salvo. O sea, Pastor William, si alguien quiere ser salvo, principalmente, ¿qué necesita? Arrepentirse y bautizarse en el nombre del Señor Jesucristo para el perdón de los pecados, y queda expuesto para que reciba el don del Espíritu Santo. Amén. Y perseverar.